En un sitio magnífico, en la Fundación de Síndrome de Down, Madrid, que se ha prestado amablemente y además muy colaborativamente a realizarlo, en este taller experto de CENTAC que denominamos de accesibilidad cognitiva. Antes de empezar, quiero agradecer a todos los presentes, a los que están detrás de las cámaras también, al equipo de trabajo, a las traductoras de lengua de signos también, a Esquenotipia. Recordar a todos los que estamos aquí que por favor en la medida de lo posible hablemos claro, pausado, pautado, con el fin de que la estenotipia y todo esto pues se facilite la labor de los compañeros de trabajo. Es un desayuno como los que llevamos haciendo en la línea de sentirnos cómodos en casa, así nos lo han hecho sentir. Y antes de presentar a la mesa y demás, me gustaría pasarle la palabra a Ana Núñez, directora de gestión de proyectos de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, que es la que nos presta su casa. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. En primer lugar, permitidme que os dé la bienvenida a la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Es para nosotros un placer colaborar con el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, cuya labor coincide plenamente con el esfuerzo que realizamos desde la Fundación para fomentar la accesibilidad cognitiva. Una realidad de máxima importancia no solo para las personas con discapacidad intelectual, sino para todos aquellos colectivos que presentan alguna dificultad a la hora de acceder a las nuevas tecnologías. En este sentido, queremos transmitir nuestra más sincera enhorabuena al CENTAC por apostar decididamente por el concepto diseño para todos como vía para conseguir la accesibilidad universal. Gracias también a todos los ponentes que nos acompañan y a las entidades públicas y privadas que respaldan este taller. Y bueno, pues cedo ya la palabra a Juan Luis, que va a ser moderador de esta mesa. Pues muchísimas gracias, Ana. Sabemos que Ana está un rato con nosotros ahora, pero tiene que marcharse. Te agradecemos muchísimo que hayas podido estar estos minutos con nosotros. Continuamos, entre otros, con María Luisa Verdú, también de la Fundación Síndrome de Down Madrid, que se encuentra con nosotros en la mesa. Y bueno, pues muchísimas gracias por la bienvenida, por vuestra casa y por la acogida. Efectivamente, pensamos que el tema de la accesibilidad cognitiva es fundamental. En muchas ocasiones no aparece tan obvio, es de esas a veces discapacidades que ocurren que son como invisibles, ¿no? Las hay muy visibles, las hay invisibles. Esta es una de las que muchas veces son invisibles, como un fantasma entre muchos, y sin embargo ahí están. Las hay de muchos tipos y ahora vamos a hablar mucho de ello. Bueno, quiero presentarme, soy Juan Luis Quincoces, director de la Fundación CENTAC, el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Agradecer a los patronos, tanto en este caso de nuestra casa como los de la Fundación Síndrome de Down Madrid. En nuestro caso, pues al Ministerio de Sanidad, también a INTECO, Ministerio de Industria, a través del Ministerio de Sanidad, del Real Patronato sobre la Discapacidad, también CEAPAD, el CRE. Por supuesto el CERMI, que a todos nos acoge, y como no, pues a la parte privada que tiene una influencia importante, como son pues la Fundación Vodafone, Telefónica. Agradecemos tu presencia. Me gustaría presentar a todas las personas que están en esta mesa, que han tenido la amabilidad de estar. Muchas han venido desde pares del país lejanos, y entre ellos está pues aquí a mi izquierda María José Rodríguez Fortiz. Es profesora, coordinadora de proyectos de investigación mencionados en el uso de tecnología para mejora de la calidad de vida de las personas con necesidades especiales, y viene pues en nombre de la Universidad de Granada, que como sabemos es una de las que están punteras en investigación en el sector también de tecnologías. Es doctora en informática y profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones, y bueno, pues lleva dirigiendo proyectos relacionados con el uso de las TIC y con necesidades especiales desde el 2004. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir desde aquellas tierras tan estupendas. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Asimismo, bueno, pues a su lado también tenemos a Gerardo
Gracias por venir. Gerardo Herrera es investigador del Grupo de Autismo del Instituto de Robótica y Tecnología de la Información y las Comunicaciones en la Universidad de Valencia. También ha venido desde Valencia, gracias por ello. Pertenece al Grupo de Autismo y Dificultades de Aprendizaje. Es un equipo multidisciplinar en el que participan expertos pues, de toda índole, y psicólogos, pedagogos, ingenieros informáticos, bellas artes, etcétera, etcétera. Y bueno, todo desarrollando herramientas y soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida y la educación de personas con trastornos pues, en el espectro fundamentalmente del autismo, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, Gerardo. Quiero agradecer también a Silvia, muchísimas gracias. Silvia Muñoz Llorente es técnico responsable del área de accesibilidad cognitiva de FEAPS. Sabéis que FEAPS es la Confederación Española de Asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual, y bueno, pues cuentan con federaciones en todas las comunidades autónomas, en Ceuta y Melilla, y la misión pues es contribuir desde su compromiso ético, como sabéis, con apoyos y oportunidades pues a cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia, ¿no? Para que puedan desarrollar todas un proyecto de calidad de vida y así como promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad pues justa y solidaria. Muchísimas gracias a FEAPS y a ti, Silvia, por estar también en esta mesa. Tenemos también a Ana Gallardo, que dentro de esa confederación pues viene en representación de FEAPS Madrid. Muchísimas gracias, Ana. En principio, Ana Gallardo es responsable de comunicación, licenciada de periodismo, especialista en gestión de organizaciones sin ánimos de lucro, experta en accesibilidad universal y diseño para todos, y ha trabajado en diferentes medios de comunicación hasta que saltó a la comunicación corporativa, y siempre relacionada con el asociacionismo en distintos sectores, y desde 2005 y hace unos años pues vinculada a FEAPS Madrid, ¿no? Que como sabéis y como hemos dicho antes, pues es la Federación de Organizaciones en favor de personas con discapacidad intelectual. Representa a casi 27.000 madrileños, que no son pocos, y a sus familias, y pues muchísimas gracias también por estar aquí en la mesa con nosotros. Gracias. Y por último, que no por ello es la última, sino quizá la primera, que es nuestra anfitriona, pues María Luisa Verduz. Muchísimas gracias, vuelvo a repetir, por prestarnos tu casa, por estar aquí. La Fundación Síndrome de Down de Madrid se creó en 1989, es una entidad sin ánimo de lucro y actúa en el ámbito del territorio de la Comunidad de Madrid, y su misión pues, es promover, desarrollar y potenciar todo tipo de actividades encaminadas a la plena integración familiar, escolar, laboral, social, de personas con síndrome de Down y también de otras discapacidades intelectuales, con el fin de mejorar la calidad de vida de todo el colectivo y sus familias. Es diplomada en terapia ocupacional, desde el 95 desarrolla actividades laborales en la Fundación, y bueno, pues has pasado desde la preparación como preparadora laboral, y desde 1999 coordinas proyectos de tecnología, información y comunicaciones, y recientemente pues con otros miembros estás diseñando y trabajando en el proyecto BIT dentro de la Fundación para el aprendizaje de todas las personas con discapacidad intelectual y programas informáticos para mejora cognitiva. Muchísimas gracias por estar en la mesa. Espero que os encontréis cómodos todos y que bueno, pues podamos dar inicio al desayuno. Al rogaros, como comentaba antes, que hablemos más o menos despacio, con el fin de facilitar a los compañeros su labor de traducción y de estenotipia. Por otro lado, móviles pueden convivir, pero en la medida de lo posible pues apartados de los micros, porque a veces también tienen también quieren hablar, ¿no? Y que lo hagan en otro momento. Y bueno, pues dicho esto, pues empezaré un poquito casi por mi izquierda, y quería preguntar a María José, por un poco centrarnos, ¿no? Porque esto llega a muchas personas, unas con más conocimiento, otras con menos conocimiento. ¿Qué podemos considerar discapacidad intelectual, por ejemplo? Por favor, bienvenida, gracias. Bueno, pues podemos decir que una persona tiene discapacidad intelectual cuando tiene dificultades, principalmente para comunicarse con otras personas. Puede tener también dificultades a nivel de aprendizaje, porque ahí puede haber aspectos cognitivos que no tenga bien formados. Por ejemplo, puede tener dificultades en la memoria, en razonamiento, a la hora de hacer planificación, problemas de atención, entonces eso le va a dificultar el aprendizaje.
También podemos hablar de que tiene limitaciones en su conducta adaptativa. Eso significa que puede tener dificultades para relacionarse con otras personas, para comprender lo que otras personas dicen o saber cómo acercarse a ellas, para poder iniciar una conversación o entender simplemente el entorno, lo que le rodea, qué está pasando a su alrededor. Entonces, yo creo que de esa forma se resume. Quizás las compañeras que son más especialistas de FEAP puedan completarlo más. Aquí se puede completar, ¿no? Por ejemplo, así, por referencia a Silvia. Sí, bueno, nosotros utilizamos la definición de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Discapacidad del Desarrollo. Entonces, esta definición lo que dice es que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, como tú señalabas. Y esto se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Y luego otro matiz es que esta discapacidad intelectual se origina antes de los 18 años, que quizás sería un poco la diferencia con respecto a otras discapacidades cognitivas. Perfecto. En ese ámbito, ese es un hecho que en los últimos 15 años hemos vivido unos cambios, sobre todo tecnológicos, importantes, ¿no? Ha habido unos movimientos que, bueno, pues que nos están superando a todos, en el sentido de que no somos capaces ninguno de seguir al día a día, al 100%, lo que está ocurriendo de desarrollo tan magnífico, tecnológico, de conocimiento, etcétera, etcétera. Gerardo, ¿cómo ves, Gerardo, la implicación en estos últimos años de la tecnología? ¿Cómo está implicada con la accesibilidad cognitiva? O sea, sí, yo creo que nos cambia la vida a todos y también se la cambia a las personas que tengan algún tipo de déficit cognitivo o que tengan discapacidad intelectual, ¿no? Venimos viendo, pues eso, una explosión de tecnologías. Hace 15 años muchas de las cosas que utilizamos ahora todos los días no nos las imaginábamos, ¿no? De redes sociales, de vídeo en el móvil, todo esto, ¿no? Y hay un doble reto al que hacemos frente, ¿no? Por un lado, lo que es que puedan acceder a estas tecnologías, ¿no? Meramente la accesibilidad, ¿no? Y por otro lado, de ser capaces de sacar partido de estas tecnologías para que estas personas tengan una mejor calidad de vida, estén más integradas, para favorecer su inclusión y para que puedan superar algunas de las dificultades que son intrínsecas a su propia discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de los trastornos del espectro del autismo, pues hay una explosión ahora mismo de comunicadores, de aplicaciones para tabletas digitales y smartphones cuya función es la de un comunicador, la de que alguien que no tiene habla se pueda comunicar a través de pictogramas, o que alguien que tiene habla se apoye también en pictogramas para complementar su comunicación, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una oportunidad muy buena que sí que se está aprovechando. La semana que viene tenemos un congreso en Valencia donde se van a presentar, en el ámbito de los comunicadores, 7 comunicadores diferentes, ¿no? Y esto es bueno porque hay muchas aportaciones, cada uno trata un segmento y, bueno, pues creo que se está haciendo mucho. En esa revolución, FEAPS, por ejemplo, ¿cómo la está viendo? O sea, ¿cómo está viendo las TICs? ¿Están mejorando o están empeorando la situación? Porque también tenemos un doble reto, ¿no? Con las tecnologías nos ayudan en tantas cosas, pero luego si son tan complicadas o corren tanto y tenemos dificultades para alcanzarlas, ¿qué pasa con las personas que tienen más dificultades, ¿no? Yo creo que ahí está un poquito la clave, ¿no? Si somos capaces de diseñar tecnologías que sean fácilmente usables por todas las personas, pues las personas con discapacidad intelectual también podrán acceder a ellas con mayor facilidad, ¿no? Entonces, por un lado está ese reto del diseño. Las personas con discapacidad han solido llegar tarde, ¿no? a los avances, ¿no? Porque no se han contado con sus especiales necesidades a la hora de diseñar. Ocurrió con las escaleras, ocurrió con un montón de elementos que a día de hoy pues ya parece que están más incorporados en los diseños, ¿no? Creo que el reto va también por incorporar en esos diseños a las necesidades específicas de las personas con discapacidad intelectual. Ahí tenéis un proyecto muy bonito, ¿no, María Luisa? El BIT. Cuéntanos un poquito, ¿cómo el proyecto es? Bueno, el proyecto BIT nació hace 12 años con el objetivo de enseñarles a los chicos el uso de los programas de uso común, ¿no? Para intentar salvar esa barrera que en principio
sí que había, ¿no? Es un sistema de formación en el que, así como para la discapacidad física hay que hacer rampas, en este caso digamos que la ayuda técnica que teníamos que utilizar era crear el sistema de formación, ¿no? Lo que se decía, lo que ha hecho, creo que ha sido María José, el de que sean capaces de utilizar, ¿no?, esa tecnología, para ser capaces, en nuestro caso, que ampliamos a discapacidad intelectual, no tratamos tanto con autismo, que el problema más es de comunicación. Sí que se trabajó en la línea de eso, de crear una formación específica. Digamos que esa sería la ayuda técnica con la que se trabajó. Pero vamos, coincido con Ana en la necesidad, y yo creo que es una de las líneas que seguimos desde la Fundación, de que tienen que estar los chicos, perdonadme la expresión, sí, desde el proceso en el que empieza a diseñarse. O sea, no se puede hacer un diseño sin que previamente no se haya contado con ellos, porque muchas veces, o por lo menos esa es nuestra experiencia aquí, ¿no?, que hemos empezado a diseñar y luego cuando lo han probado han dicho, bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, hay que tenerles en cuenta, escucharles y ver cuál es su necesidad real. Sí, esto es curioso, pues se repite en todos los talleres, ¿no? Es algo obvio, todo el mundo lo sabe, todos estamos de acuerdo, pero se vuelve a decir, ¿no? Es que hay que desarrollar con las personas a las cuales va dirigido todo esto desde su inicio, y sabiendo qué es lo que quieren y sabiendo qué es lo que opinan y dejándoles participar y demás, ¿no? Pero parece ser que sigue, ¿no?, estando esto, y eso tiene mucho que ver con el diseño en el origen y plantearse en el origen que las cosas sean accesibles, y que quizás por eso, como no se plantean siempre así, pues es por lo que no siempre se cuentan con las personas que finalmente son usuarias. Las mayores barreras que puede haber a la hora de emplear tecnología por parte del mundo de la discapacidad intelectual y demás, ¿cuáles pueden ser? O sea, ¿cuáles pueden ser las mayores barreras? Pues nosotros somos unos absolutos que nos creemos eso de que la discapacidad es una barrera, no hay barrera, ya no hay discapacidad, entonces tú tienes una barrera, la tienes la discapacidad, no hay otra, pero de pronto, cuando mejoras esa calidad de comunicación o esa calidad de formación, ves que de pronto esas barreras van desapareciendo y hay discapacidades que se van matizando, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, detectar las barreras que tenemos, y en el ámbito nuestro, que es donde podemos impulsar cosas en el mundo TIC, ¿no? Y entonces en tecnologías, ¿dónde atisbáis que están las barreras quizás? Yo creo que hay algo importante, como comentaban ellas, que no solamente hay que tener en cuenta a los usuarios, las personas con discapacidad, sino también a las personas que los cuidan, a sus familias, y también a los educadores y a los que utilizan esos programas informáticos. Y una barrera importante es que a lo mejor en muchos casos esos programas informáticos están muy limitados, muy cerrados. Y hay algo importante, sobre todo para las personas con discapacidad cognitiva, es que se puedan personalizar esas herramientas, porque cada persona es diferente, y en discapacidad cognitiva yo podría decir que las diferencias pueden ser mucho más mayores entre unas personas y otras. Entonces es muy importante hacer que la herramienta sea útil para esa persona. Y que sea útil significa que pueda tener, que pueda ser estimulante para ella, que le sirva en su día a día en las cosas que hace cada día. Yo siempre pongo un ejemplo de, por ejemplo, una madre en el tema de la comunicación aumentativa y alternativa nos decía: antes mi niño se daba vueltas por la casa y se daba cabezazos contra las paredes o lo que sea, y sabíamos que buscaba algo, pero no sabíamos el qué, no podíamos ayudarle. Ahora tiene un comunicador, se va a ese comunicador electrónico y allí tiene su oso, su pelota, su coche, porque están allí las fotos de los objetos que él quiere, y ahora el niño señala esos objetos y ya sabemos lo que está buscando y le podemos ayudar todos a buscarlo. Y ahora no se tiene que dar los cabezazos contra la pared cuando se siente incomprendido. Ahora ya sabe cuando necesita algo que se va a ese comunicador y lo señala, ¿no? Entonces está eliminando una barrera que antes había, ¿no? La barrera de la comunicación, y está haciendo que esa familia esté más feliz con su hijo porque sabe que ahora lo puede comprender y antes no, ¿no? ¿Qué opinas, Gerardo? Sí, yo creo que ahí el aspecto de la personalización es importantísimo, ¿no? Cualquier proyecto de esta naturaleza que pretende desarrollar una herramienta específica tiene que ser personalizable, efectivamente. Y además, pues
por añadir o por completar, pues hay otra serie de barreras, ¿no? Con el tema del conocimiento de las tecnologías, el que se tengan en cuenta a esas personas cuando se crean herramientas de uso masivo, ¿no? Por ejemplo, hay un dato importante que es que Facebook no es una herramienta accesible, ¿no? El propio CERMI a nivel estatal decidió no tener un grupo en Facebook, ¿no? Sí que hay CERMIs autonómicos que tienen esa representación, ¿no? Pero bueno, una manera de evidenciar que no se tuvo en cuenta a las personas con discapacidad en general, ¿no? Y en el ámbito de las personas con discapacidad cognitiva, quizás Facebook no sea de las herramientas que más barreras tienen, pero bueno, tiene una complejidad para entender todo lo que hay ahí, de la privacidad, de lo que publicas, lo que no publicas, que es necesario que alguien tenga en cuenta que existen personas que necesitan que las cosas sean más sencillas, ¿no? En ese diseño, ¿no? De herramientas de uso principal, ¿no? Y luego, bueno, el conocimiento de las tecnologías, ¿no? Que todo el mundo muchas veces pues no se tiene el grado de impacto de las nuevas tecnologías, el grado de uso. Pues hoy sabemos ya que el 60% de los hogares españoles tienen internet. Bueno, sabemos que todo esto va creciendo, pero todavía tenemos ahí barreras, ¿no? ¿Acercas un poquito los micrófonos para que se oiga un poquito mejor, por favor? Sí. Yo sí me gustaría añadir en este capítulo de barreras, y hablando además de las TIC, ¿no? Que también está las barreras económicas, ¿no? Que también son importantes para las familias que además están asumiendo sobrecostes económicos por la discapacidad de sus hijos, ¿no? Y bueno, pues las tecnologías también cuestan su dinero, y sus adaptaciones cuestan también su dinero. Y es otra barrera que no se puede dejar de lado, ¿no? Hay iniciativas importantes de fundaciones y empresas que han desarrollado proyectos y los han puesto a disposición de los usuarios finales de forma gratuita a través de las redes, y eso pues para las familias de las personas con discapacidad también es muy de agradecer. Lo que pasa es que también hay otra barrera más, aunque se pongan esas herramientas gratuitas, en muchos casos son sobre tecnologías que dentro de un año van a desaparecer, y las familias hacen una inversión sobre una tecnología que dentro de poco desaparece, y nos preguntan a nosotros, a los informáticos, ¿cuánto me va a durar esto? Mira que no, esto va tan deprisa que no te puedo garantizar nada. Entonces la verdad es que sí es una barrera. Y luego también yo añadiría otra barrera más a nivel tecnológico, que es la sostenibilidad de los proyectos. En muchos casos a nosotros, por ejemplo, nos financian proyectos para que los hagamos, y bueno, pues esto sirve para este sistema operativo, para esta plataforma, para este dispositivo. Y luego cuando hay un cambio de tecnología, pues a lo mejor nosotros sí nos gustaría o podríamos hacer ese cambio, pero a lo mejor ya no tenemos financiación para hacerlo. Y ese proyecto que podía ser estupendo se queda ahí muerto, ¿no? Entonces eso también para nosotros es una barrera. Y en referencia a eso, muchas veces tú intentas diseñar, y en el caso de los chicos con discapacidad el proyecto se te alarga, ¿no? Porque hacer las validaciones o hacer las pruebas no es como, o sea, necesitan tiempo, no, pues a lo mejor lo que tú piensas que va a ser un día resulta que se convierte en cinco, ¿no? Y cuando ya has terminado, evidentemente lo que tú dices, ya esa tecnología se ha quedado obsoleta, ¿no? O sea, que va tan rápido, ¿no? La tecnología que ellos sí que se están, ¿no? Lo que preguntabas tú también con lo de Facebook, ellos se están siguiendo en Facebook, se están metiendo. Y la dificultad que nosotros nos encontramos aquí es en el uso de cómo están haciendo, ¿no? El tema, lo que decías, la privacidad, ¿no? Si es mi amigo, ¿no? ¿Y cómo que es tu amigo si lo acabas de conocer? ¿Qué es tu amigo? Esa es una dificultad muy grande que estamos encontrando, ¿no? A la hora de trabajar con ellos. Sí, también me gustaría señalar otro tipo de barrera, que es que la imagen que se tiene de las personas con discapacidad intelectual en muchas ocasiones hace que no se asuma que ellos van a utilizar este tipo de tecnologías, ni siquiera se plantea. Entonces habría que hacer bastante trabajo para cambiar esto, ¿no? Pues desde, a lo mejor incluso desde nuestros propios centros, o cuando se planteen proyectos, el plantear que ellos también son usuarios de Facebook, de Internet o de cualquier tipo de tecnología que podamos utilizar cualquier otra persona. Yo recuerdo una aportación que hizo una persona con discapacidad en la comisión de accesibilidad que tenemos en FEAPS Madrid, y él
apuntaba que por muy accesibles que fueran las cosas y por mucha formación que él también hubiera podido recibir para hacer uso de la tecnología o demás, que también necesitaban oportunidades, ¿no? Yo creo que es un poco también va muy en la línea de lo que decía Silvia, que necesitan oportunidades para poder demostrar y enseñarle al resto de la sociedad que cuando se les da un espacio y un papel, pues también pueden aportar cosas importantes. Hace un año una persona con síndrome de Down inauguraba el Año Europeo del Voluntariado, y es un chico además que es de esta casa, si no me equivoco, y él es voluntario en un centro de mayores y enseña a personas mayores a usar las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, pues parece que a lo mejor pueda sorprender que una persona que a priori se la presupone como destinataria de ayudas, de repente es la que está ayudando a otros, y además en un ámbito tan a priori complicado como puedan ser las nuevas tecnologías de la información, ¿no? Pues mira, en eso podemos aportar también que hace 2 años ya, nosotros, bueno, como comentaba antes, empezamos hace 2 años y ha habido chicos que ya no se nos ocurría que enseñarles, sinceramente, porque nos enseñaban, o sea, lo bueno de esto es que estamos aprendiendo de ellos, ¿no? O sea, tenemos que hacer un esfuerzo muy rápido porque ellos ya se están metiendo en Facebook antes de que nosotros hayamos podido analizar la herramienta. Entonces les preguntamos, oye, ya no sabemos qué enseñaros, aunque suene así, ¿qué queréis hacer? Y en esa línea dijeron, queremos devolver lo que habéis hecho por nosotros, y montamos un proyecto, el proyecto Redo, en el que los más mayores están enseñando a los pequeños a utilizar la tecnología. Es una experiencia que, bueno, está siendo fabulosa porque además los pequeños están identificando, ¿no?, con personas como ellos, y a los mayores se les está dando esa oportunidad de poder, lo que decíais, ¿no?, desde la federación, de poder devolver lo que ya y demostrar que también pueden ser profesores, ¿no?, como el resto de los demás. Esto es muy llamativo porque sí es verdad que y es muy cierto, ¿no? La imagen general no ayuda, ¿no? Porque no está no está absolutamente desparramada esa idea de que efectivamente son personas que aportan, que colaboran, que son muy generosas, que tienen también por su forma de ver las cosas distinta, puntos de vista distintos, que a veces son muy enriquecedores porque no te planteas a veces cosas que ellos se plantean, y eso es una aportación, ¿no?, de riqueza, ¿no?, a los distintos puntos de vista. Volvemos siempre a lo mismo, además, que cuando algo es muy adecuado para un grupo, si lo que estamos haciendo es que sea accesible y facilitador y usable y funcional, yo también quiero ser del grupo, ¿no? A mí también, ¿para qué me va a ser algo más complicado si puede ser algo mejor y más usable? O sea, me facilitan también a todos nos facilitan el que se hagan cosas que funcionen para todos, ¿no? Y bueno, y en este, a mí me gustaría contar, por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías, casos de éxito, ¿no? Por ejemplo, que ya se han comentado algunos, pero por ejemplo, casos en los que se indiquen, pues mira, desde que se aplica esto o no se aplica, desde que hemos visto en la formación, no sé si por ejemplo, se ha hablado mucho de comunicadores, y ahí seguro que hay cosas muy interesantes. Yo he estado siguiendo hace tiempo algún blog que hay en el cual hay una persona, un crío, no sé si se llama Jordi, no me acuerdo cómo tal, que va relatando constantemente, Jordi se llama, ¿no? Parece que eso, no me acuerdo. La verdad es un blog muy interesante donde la familia va colgando un poco los vídeos con 2 años, con 4 años, con 10 años, con 8 años, y cómo va evolucionando toda esa actuación en base, entre otras cosas, a comunicadores, que ha sido un antes y un después, ¿no?, en su evolución, pero también en la formación, ¿no? Por ejemplo, en la formación entiendo que también en el ámbito de las ayudas en la familia, ¿no?, también quizás de elementos de ayudas técnicas, ¿no?, para dentro de lo que es la casa, del hogar, que son muy necesarias, también en elementos en la oficina para poder adaptar con ayudas técnicas ciertos puestos. O sea, ¿qué experiencias tenéis ahí o casos? Es un poco... Nosotros, por ejemplo, estamos empezando a desarrollar una plataforma de formación online y dentro de los grupos de interés están las personas con discapacidad intelectual.
La primera iniciativa que realizamos fue, se ha realizado la primera convocatoria de oposiciones dirigida específicamente a personas con discapacidad intelectual, y entonces se montó esta plataforma para dar un poco de apoyo a las personas que se estaban preparando la oposición. Y bueno, en general ha funcionado bastante bien, las personas entraban en los foros, participaban bastante, incluso algunos subían ejemplos de exámenes que trabajaban ellos, o sea que ha estado bien. Pero bueno, también sabemos que ha habido personas que han tenido problemas para acceder, porque bueno, había mucha gente que no tenía ni siquiera un correo electrónico, que sería como lo más básico, ¿no? Y eso nos lo estamos encontrando un montón con esta plataforma de formación online. Y pues bueno, eso es muy interesante porque no hay apenas ninguna plataforma de formación que sea accesible ni para personas con discapacidad ni con otro tipo de discapacidad cognitiva ni con otro tipo de discapacidades. Entonces, nosotros, bueno, de momento es un proyecto muy básico y lo que hemos intentado hacer es que al desarrollar los contenidos hemos contado con personas con discapacidad intelectual para testear un poco, pero es algo en lo que estamos trabajando, intentando mejorarlo, porque estamos empezando. Y bueno, luego también tenemos blogs de grupos de autogestores, que son personas con discapacidad intelectual que forman grupos sobre todo para promover la participación de las personas con discapacidad. Entonces ellos lo que hacen es que pues, las actividades que preparan o todo el tipo de actividades los suelen subir en blogs y de este modo pues se pueden comunicar con el resto de la entidad para informarles de lo que están haciendo o para comunicarse con otros grupos de autogestores de España, y bueno, también funcionan bien. ¿Quieres contar un caso más? Hicimos nosotros un trabajo de investigación que se llamaba Investigación sobre tecnologías de la Sociedad de la Información para Todos. Se presentó a finales del año pasado y entre las distintas tipologías se agruparon en física motora, intelectual cognitiva, visual y auditiva, y con diferencia el grupo, a una pregunta que se hacía y era ¿las tecnologías de la sociedad de la información son accesibles? ¿Hasta qué punto lo son o no lo son? Con diferencia no era ni la auditiva, ni la física motora, ni la visual, sino era la intelectual cognitiva la que decía que tenía muchos problemas, que no eran nada accesibles, cantidad de servicios y de productos y de elementos, ¿no? Y destacaban dentro de los que no eran, pues la videocomunicación, por ejemplo, ¿no? Temas de videocomunicación, temas de terminales de cualquier tipo, cajeros, domótica, hogar digital, hablaban de tecnologías de apoyo, contestaban, por ejemplo, a la pregunta de si conocía o no conocía, por ejemplo, pues de las personas que se entrevistaron, no conocía ningún terminal de autoservicio, ninguno, pues de 20 personas, 16. O sea, es un poco para que veamos los porcentajes, ¿no? En videocomunicación lo mismo, ¿no? En radio, algo tan obvio, ¿no? Dices, una radio que parece que es algo simple, pues ni el lenguaje es tan simple, ni la forma de localizar lo que quieras escuchar que pueda tener un interés es tan simple, ni todo tiene muchas dificultades, muchísimas más de las que suelen ser obvias para cualquiera. Apretar una radio, hay estas radios que con un solo botón pasas las emisoras y demás, pues no es tan simple, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Estas barreras que son de servicios, de productos, efectivamente están desarrolladas pensando en que estas personas no son usuarios, no pueden ser usuarios, o ni tan siquiera se piensa en estas personas. Yo creo que es más bien lo segundo, no se acuerdan de ellos porque muchas veces no los conocen, ¿no? Si viviéramos en una sociedad más inclusiva en la que en el día a día todo el mundo tuviera contacto con personas con todo tipo de discapacidad, pues acordarían más de ellas, ¿no? Pero tenemos que dar un paso primero a nivel social para que la inclusión se desarrolle más, ¿no? Como experiencias de éxito, yo creo que, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención un proyecto que se va a presentar en Valencia de una escuela de Reino Unido, donde un grupo de chicos con trastorno del espectro del autismo en el aula de informática han desarrollado contenidos para otros niños con autismo con menor nivel cognitivo para que aprendan matemáticas, ¿no? Es decir, los usuarios como diseñadores, las propias personas con autismo creando herramientas para otras personas con autismo. Yo creo que es una experiencia muy bonita, ¿no? Y luego en términos de lo que es el acceso al ocio electrónico, ¿no? Nosotros
desarrollamos un proyecto, que es el proyecto Azahar, que tiene ya más de 5.000 usuarios, ¿no? Que, entre otras cosas, crea una plataforma que permite a cualquier persona con discapacidad intelectual y autismo, o discapacidad intelectual o solamente autismo, acceder pues, a un reproductor MP3 con pictogramas, a un reproductor de vídeo con pictogramas, a un reproductor de radio por internet con pictogramas también, un sistema de alertas, es decir, aplicaciones de ocio electrónico que todos utilizamos habitualmente, pues quien no se ve una película, quien no escucha una canción MP3, ¿no? Con un reproductor MP3, pues las convertimos en un formato accesible para que estas personas que tienen una discapacidad importante, además, porque a lo mejor hay una persona que tiene solamente autismo de alto funcionamiento, como puede ser el síndrome de Asperger, y estas personas igual hasta se les da muy bien, o mejor que a cualquiera de nosotros, manejar un reproductor MP3 de los más complejos, ¿no? Pero a quienes además presentan una discapacidad intelectual, el manejar un reproductor MP3 es difícil, ¿no? Y muchas veces están a merced de la música que alguien que les conoce les quiera poner, ¿no? Y a lo mejor no tienen oportunidad de elegir su propia música, ¿no? Que es una de las cosas que siempre se tratan de trabajar desde las asociaciones de discapacidad intelectual, ¿no? Fomentar la autodeterminación, que las personas elijan desde cosas cotidianas hasta cosas más complejas ya relacionadas con los proyectos de vida, ¿no? Entonces, en el ámbito cotidiano, pues el acceso al ocio electrónico es algo fundamental, ¿no? Y hace falta estas aplicaciones u otras, por ejemplo, el navegador Zack Browser, es un navegador que hizo un abuelo que tiene un nieto con autismo, bueno, es un abuelo muy joven, hay que decirlo, y hizo un navegador que tiene ya pues más de 3 millones de usuarios, ¿no? Y además ha sido una experiencia muy buena, porque ese navegador, que inicialmente él lo desarrolló para su nieto Zack, por eso se llama Zack Browser, ha acabado siendo utilizado por muchos padres de niños que no tienen ningún tipo de discapacidad, porque permite organizar los contenidos de una manera muy sencilla, que hace que para cualquier niño pequeño Internet sea un espacio más seguro, en el que más predecible, en el que van a tener los contenidos muy bien localizados y donde no van a poder pinchar en un enlace que te lleve a vete tú a saber qué página, ¿no? Que a veces nos pasa, ¿no? Yo quería apuntar que con lo que decías antes, que yo creo que tampoco es rentable. Las personas con discapacidad, el hacer diseños no es algo que al mundo empresarial le interese, ¿no? Así como las personas físicas con discapacidad física sí que se llega, ¿no? a más población y al final van a acabar comprando sus productos. En el caso de la persona con discapacidad intelectual no hay tanta inversión, porque no, salvo empresas que son solidarias y que además están muy alineadas, pero que cuesta ahí también. En esto de la rentabilidad, no se considera rentable. ¿Cuántas personas más o menos, por ejemplo, en el entorno de la discapacidad intelectual podemos pensar que hay en España? No tengo Creo la que se cifra maneja un esta. 1%. Un de 1% prevalencia. aproximadamente, ¿no? Estamos hablando entonces de... En cualquier caso, yo creo que esa cifra tampoco es real, ¿no? El proceso de envejecimiento que estamos sufriendo hace que la población destinataria de diseños mucho más comprensibles es que crece de forma exponencial. O sea. Lo digo porque, y luego las familias, y luego sus cuidadores, es decir, que el entorno es de muchas personas, ¿no? Lo que ocurre es que son individuos diferentes, que esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces, comercialmente, entre comillas, son muchos individuos distintos y eso puede ser una dificultad para estandarizar cosas, pero hay productos y aplicaciones que en la posibilidad de parametrizarlo está la riqueza de comercializarlo, es decir, que ahí se puede contemplar un escenario de negocio importante también, ¿no? Ahí, ¿creéis que hay quizás también un divorcio importante entre el mundo de la empresa, del desarrollo? Antes hablábamos de la investigación y el mundo de la discapacidad, es decir, unos no conocen las necesidades de los otros no conocen las posibilidades de negocio de ese ámbito, porque desconocen esa ventana también de potencial clientela. Yo no hablaría de divorcio, quizás demasiado, ¿no? Porque nunca estuvieron casados. Hace falta un poquito más de acercamiento, quizá, eso sí, y también por parte de las organizaciones, de las personas que estamos aquí ya, pues saber a lo mejor acercarnos a otros socios a los que no nos hemos acercado a día de hoy para poder poner en marcha. Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Conocéis desarrollos, investigaciones y trabajos
que se hagan por una actuación comercial y no de subvención? Sí, los hay. ¿Esa línea? Hay bastantes. De hecho, también hay, yo creo que es un tema cultural que tenemos aquí en porque en Reino Unido, por ejemplo, hay un mercado importantísimo en el ámbito de las tecnologías para personas con discapacidad, ¿no? Incluida la discapacidad intelectual, el autismo y los déficits cognitivos que puedan tener personas mayores o personas con trastornos mentales. Aquí vamos un poquito por detrás en eso, hay que decirlo, pero se están dando pasos muy importantes. Cada vez hay más empresas, incluso hay alianzas entre pequeñas empresas que había antes que trabajaban muy a nivel local y que ya tienen servicios a nivel nacional. Yo creo que además, como vamos un poco obligados todos a hacer cosas que te cuadren los ingresos y los gastos, ¿no? Este tipo de iniciativas creo que sí que van a tener cabida, ¿no? Pero hace falta impulsarlas, hace falta iniciativas de apoyo a este tipo de proyectos, pero todavía estamos en pañales. Entonces, y en el ámbito del desarrollo, comentabas antes, María José, lo complicado que era la continuidad, ¿no? de los proyectos, la continuidad en el tiempo, los cambios que hay en las tecnologías tan constantes que obligan a redesarrollar o a reescribir muchas veces el código de los programas. Otra vez. Sí. ¿Esto qué soluciones tiene? ¿Qué soluciones tiene? Tal y como estamos, Una pregunta muy compleja. Sí, muy complicada. Yo te comentaba antes, por ejemplo, en mi caso, que dependemos, los proyectos que tenemos como universidad son financiados por organismos o entidades públicas o privadas, ¿no? Pues dependemos de esa financiaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es pues tirarnos a la calle otra vez y a decir, oye, que ahora me hace falta dinero para intentar arreglar esto, ¿no? Yo solamente encuentro ese, porque otra solución sería el que nosotros nos convirtiéramos en empresa o que intentáramos vender esos productos para intentar dar esa Por eso voy un poco dar esa sostenibilidad. En algunos casos nosotros no lo hemos planteado, decir, mira, si a lo mejor cobráramos un poquito por esto que estamos dando gratis, pues quizá podríamos luego, cuando hay ese cambio tecnológico, dar respuesta. Pero claro, me están mirando así como diciendo, no, pensando en las familias, ¿no? Con la carga que ya tienen económica, que Ana, ¿no? Entonces, si ahora tú le dices, por esta aplicación te voy a cobrar, que a lo mejor lo que hay que cobrar son 2 euros o 0,20, que tampoco va a suponer tanto. Sí, pero yo te entiendo perfectamente, entiendo a la familia, si a cualquier familia esto le cuesta gratis, yo por tener esta discapacidad me está costando dinero lo que a otras personas les cuesta gratis. Que es una paradoja, porque luego tú te haces descargas, ¿no? De apps que te cuestan, ¿no? Y que sin embargo en este caso es como que todo tiene que ser gratuito, ¿no? Sí. O sea, ahí tenemos que también, ¿no? A lo mejor trabajar en esa área. Nosotros sí que no lo hemos planteado alguna ocasión, ¿no? Es que parece como un doble castigo, ¿no? Encima tienes que pagar, ¿no? Por algunas cosas de forma adicional. Pero no estamos enfocándolo quizás no adecuadamente. Por ejemplo, digo, si hago un mando a distancia para una televisión que sea muy fácil de usar, muy obvio, muy simple, pues gráfico, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy pensando en una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Es decir, que si pensara a lo mejor en los 30 millones de usuarios, ese mando es el que es. Y en realidad, ¿cuántos botones todos, usamos, ¿no? Cualquiera de nosotros de un mando a distancia? Por eso digo, o sea, que al final se nos pone una tablet, porque antes no usábamos nosotros los Commodore y luego los no sé qué, los de código y luego tal, los portátiles, empezamos a usarlos muchos más, pero cuando llegan las tabletas ya todos queremos tabletas, porque como lo movemos con los dedos y es mucho más sencillo, para todos es sencillo, ¿no? Entonces al final, efectivamente, hacer soluciones que son muy concretas para grupos siempre es más caro, pero tampoco son inclusivas a veces. Porque entonces, en cambio, si hacemos soluciones o pensamos en soluciones que sean mucho más horizontales, los precios son otros, el potencial de negocio es otro, y ahí sí que se incorporarían muchos grupos que tienen otras dificultades, ¿no? ¿No? Es cierto, yo coincido en cierto punto contigo, pero sí que también creo que hacer soluciones no inclusivas, ¿no? Y que sean específicas sirven de modelo
para la siguiente solución, que quizás sí puede ser más inclusiva, ¿no? O sea, cuando una organización experta en discapacidad realiza una investigación o diseña un modelo, estoy pensando, recientemente nosotros en Madrid hemos publicado un portal de empleo específico para personas con discapacidad intelectual. A priori no parece que sea algo inclusivo, porque está pensado para que haya una bolsa de trabajo específica para personas con discapacidad intelectual. Pero lo cierto es que el mercado, las bolsas de empleo online que tienen, no están pensadas para publicar ofertas que ellos pueden acceder, ni siquiera para publicar su perfil profesional. Es decir, ellos no tienen un título de grado superior ni un título de grado medio. Ellos tienen un programa de planificación inicial, como es un PCPI, o un taller de desventaja social, o otra serie de competencias y de cualidades, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo hemos desarrollado y ojalá que pasado mañana este portal sirva de modelo para que los grandes portales de empleo tomen nota de lo que nosotros hemos hecho y lo incorporen. Ojalá, ¿eh? Entonces, bueno, pues son experiencias que hay que llevar a cabo también, aunque a priori no sean tan inclusivas como... No, son soluciones quizás, en vez de generales, también particulares, como son otras también no inclusivas, donde no pueden participar ellos, ¿no? Y ellas, pero en realidad efectivamente es una forma de en algún momento intentar hacer una plataforma que incorpore todas esas soluciones particulares en una única, ¿no? Es que en ese momento quizás es cuando se convierte el foco del potencial de mercado en otro, ¿no? Si no, a veces hay soluciones, pero hay empresas que te preguntan, bueno, ¿y esto cuál es el foco de tal, el volumen de? Y dices, bueno, son 4 millones de personas, pero luego dices, bueno, son 400.000 y 300.000 y 100.000 y tal. Bueno, 100.000 no, son 75.000 y 16.000 y 2.000. Entonces, esa es la realidad. Y luego llegamos pues, a lo que decíamos antes, luego al final cada persona es cada persona en algunos ámbitos y tiene su complejidad, ¿no? Pero si buscamos soluciones pensando desde el inicio en que a todo el ámbito nos beneficie, entonces sí estamos hablando de un mercado muy amplio, ¿no? Hay otro tema que sí suele estar saliendo últimamente también, es lo de la cadena de accesibilidad, ¿no? A veces también se buscan soluciones de accesibilidad tecnológicas, pero se interrumpe, ¿no? Se cortocircuita porque es una solución parcial en la cadena, pero luego cuando sales o continúas en la cadena, resulta que te encuentras con otros ámbitos no tan accesibles. Por ejemplo, dices, hago una solución de teleformación para que sea adecuada para grupos de personas que tengan ciertas dificultades, y sin embargo resulta que el producto es magnífico, pero luego a lo mejor necesito unas herramientas, unas ayudas técnicas que económicamente no puedo llegar a ellas, o resulta que la contratación de todo ello es muy compleja y no está pensada para que sea tan sencilla. Entonces resulta al final has resuelto una parte, pero si la cadena en su globalidad no lo está resuelta, pues se cortocircuita, ¿no? El ámbito. ¿Eso habéis detectado también? Sí, por ejemplo, con algunas tabletas pasa, ¿no? Pues se puede usar con las manos, pero puede tener alguna persona con discapacidad a nivel motor que no pueda usar sus manos. Entonces, si no le puedes poner un dispositivo pulsador extra, como ocurre con algunas tabletas que no se les puede poner, entonces ya deja de ser útil para esas personas. Y tú tenías a lo mejor una buena idea o tenías un programa que sabías que esas personas también podían utilizarlo, pero ya tecnológicamente no se puede hacer todavía, ¿no? Quizá dentro de unos años sí. Bueno, yo creo que en eso es fundamental que haya como un trinomio, no sé si me dice así, sí. Que sea la parte de desarrolladores o investigadores, la parte empresarial y la parte de las entidades, de tal manera que se pueda de alguna manera subsanar, ¿no? esa dificultad que tú estás diciendo. O sea, tú llegas a la parte tecnológica, pero luego el pulsador, pues a lo mejor tenemos que tener otras alianzas, en este caso no sé si sería el CIAPAT o con quién, ¿no? Para poder ir solventando, ¿no? Yo creo que ese es el camino que hay que seguir en este momento, que hay que unir esas 3 patas para poder
no romper esa cadena que dices tú. Porque la dificultad es esa, que tú tienes la buena idea, sabes que puede llegar, pero de repente ahí hay algo que no permite el camino, ¿no? Sí, bueno, de hecho, perdón, a nivel de universidades intentamos movernos de esa forma, ¿no? Siempre a la hora de pedir proyectos siempre intentamos establecer relación con los que van a ser los usuarios finales, las familias, todos los pedagogos, psicólogos, toda la gente que los cuida, y también con empresas que puedan a lo mejor apoyar. Que apoyen el proyecto. Un consorcio, lo que pasa es que a veces esas empresas, claro, son empresas de su sector, ¿no? Y en toda esa cadena intervienen muchos sectores, y si en todos no se ha contemplado esa accesibilidad, pues al final hay una barrera en algún punto, ¿no? Ahí hemos hablado un poco bastante ya del tema TIC en las personas, en los usuarios, pero y en el ámbito de los cuidadores, en el ámbito de las familias, de las personas que rodean, ¿no?, a todo este mundo. Ahí cómo están interviniendo, ¿no?, las tecnologías, o no están interviniendo. Yo te puedo decir por experiencia que tenemos nosotros tenemos un par de programas. Uno se llama Scout, que es un sistema de comunicación aumentativo alternativo, que fue de los primeros que salieron para lo que antes eran las PDA, como desaparecieron, pues luego el programa se quedó para ordenador, para portátil, y luego otro programa que se llama Pica, que es para uso en el aula, ¿no? Entonces, nosotros desde el principio queríamos que los dos programas fueran muy fáciles de usar para las personas, para los educadores de los niños, ¿no? En el caso de Scout no tuvimos una buena experiencia, no hicimos que la aplicación fuera fácil de usar para ellos, y bueno, aprendimos, y yo creo que ahora con Pica pues sí es bastante fácil de usar y está teniendo mucho más éxito. ¿Por qué? Porque hemos tenido mucho más en cuenta desde el primer momento a los educadores. Son ellos los que nos han dicho: ponme este botón aquí, esto no lo entiendo, explícame, o ponme un asistente que me diga en qué orden hago esta cosa. Entonces lo que hacemos nosotros, y la herramienta está teniendo más éxito porque es fácil de usar para esos educadores y para las familias que lo están utilizando también. Pues efectivamente, el tema de los cuidadores yo creo que es una parte importantísima, ¿no?, de todo este ámbito, pero también hablamos siempre del ámbito como si fueran siempre niños, ¿no?, y sin querer, ¿no?, se nos va un poco la imagen, ¿no?, cuando hablamos del tema autismo, con Down, etcétera, siempre los niños pues crecen mucho, igual que todos nosotros. Entonces, por ejemplo, sé que Síndrome de Down tenéis casas también donde hay personas ya adultas, ¿no?, que conviven. ¿Cómo conviven la tecnología, ¿no?, las personas adultas? Porque hablamos pues de no sé si tienen cuentas, si hablan con las personas, si tienen redes, ordenadores, si tienen el ocio, no sé, no quiero decir marcas, pero la cantidad de juegos que hay en una u otra de las 3, 4 que hay marcas que hay en el mundo. O sea, al final son personas que tienen su ocio, tienen sus familias, tienen su trabajo, tienen necesidades igual que todas. ¿Y cómo convive ya la tecnología en ese ámbito, ¿no?, de esa persona más bien adulta, ¿no? Yo creo que hay un avance que a lo mejor suena así como un poco, que ha sido el teléfono, ¿no?, de cara a lo que decías de los cuidadores. El teléfono móvil, yo creo que a muchas familias les ha dado mucha tranquilidad saber que en un momento dado pueden conectarse con sus hijos y saber en cada momento dónde están, si en el caso que se pierden. Eso les ha ayudado a ser más autónomos, sobre todo en el caso de los mayores, que era a los que hace referencia. En el caso de los pisos tutelados, pues yo creo que hay casos en los que se están conectando a través de Skype para cuando tienen familia. Conozco un caso en concreto, ¿no?, que tiene a su hermana fuera de España y es la manera que tienen de comunicarse. Volvemos otra vez al problema inicial que yo creo que ya ha salido, es el cómo hay que preparar el Skype, o sea que en algunos casos no lo hacen de forma autónoma, sino que van a necesitar siempre la ayuda, un apoyo, ¿no? Respecto al ocio, pues hombre, yo sé que utilizan plataformas, la Wii, o sea, la consola y demás, y las redes, pues la realidad es que la están utilizando, yo creo que bastante bien en general, y hay algún que otro caso que se puede, pues eso, lo que hablábamos antes del tema de la privacidad, ¿no? Pero que la experiencia, por lo menos
es que depende también del nivel, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad intelectual, es que claro, como tienes tanta variabilidad, aquellos que pueden acceder están accediendo de una manera más o menos normal, podríamos decir. Y los que tienen mayor nivel de discapacidad o que tienen discapacidad intelectual grave tienen una mayor dependencia de los apoyos que puedan tener, ¿no? Y una persona que sea muy autónoma, pues por su propia cuenta puede buscar, puede incluso comprar, puede empezar a utilizar una tecnología, ¿no? Una persona que sea menos autónoma va a depender de un asistente personal o de alguien que le ayude para identificar qué tecnología le viene bien, para poder hacer lo que quiere hacer, y para eso hace falta que antes se haya preocupado de saber qué es lo que quiere hacer y que se haya hecho una evaluación de preferencias. Es un proceso que tiene una dependencia muy alta de los apoyos, y los apoyos también se traducen en recursos humanos y económicos que no siempre están disponibles en la medida en la que nos gustaría. Yo también me gustaría señalar que, aunque a lo mejor dentro del ámbito del ocio sí que se está empezando a utilizar más, dentro del ámbito del empleo se utiliza menos de lo que lo utilizaríamos cualquier otra persona, porque bueno, trabajamos más en oficinas, o ellos normalmente, o sea, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual, los trabajos a los que optan no suelen estar relacionados con la utilización de herramientas informáticas. Entonces, en ese ámbito está más limitado el acceso. Sí, pero curiosamente, desde ahí, fíjate, el mundo empresarial es una cosa muy, muy extraña. Sí que hay empresas que están intentando ahora, ¿no? O sea, nosotros sí que tenemos la experiencia en la fundación, en un proyecto en concreto en el que se está dando formación específica para entorno laboral en el que se trabaja constantemente con el ordenador. También hay que tener en cuenta el perfil, ¿no?, del chico y el nivel de apoyo que va a precisar. Pero sí que hay una realidad, y es que cada vez más las empresas lo que están pidiendo son perfiles en los que el nivel de usabilidad, ¿no?, del ordenador es más amplio. O sea, quiero decir, hasta para ser una ordenanza, hoy en día tienen que manejar el ordenador para... Hay algunos casos de chicos que están controlando las ausencias de sus compañeros a través de una hoja Excel. Entonces, eso nos está obligando a que los sistemas de formación tienen que ser cada vez pues, de nivel de exigencia más alto, ¿no? Para ellos poder seguir accediendo al mundo laboral, porque si no, lo que apuntabas tú, al final se nos quedan en la cola, como siempre, ¿no? En el mundo ticket también ocurre una cosa a veces, ¿no? Que yo he leído que las personas muchas veces se tratan de una manera excesivamente, diríamos, paternal, ¿no?, o maternal, es decir, que cuando no es necesario, en el sentido de que son muchas veces mucho más autónomos y capaces de todo lo que se prevé, ¿no? Lo que ocurre es que quizás la metodología y las ayudas técnicas tienen que ser específicas, ¿no? Pero con ayudas adecuadas sorprenden, ¿no? En la capacidad de reacción y en la formación y en la aplicación, ¿no?, posterior. Si se exige Excel, pues aprenderán Excel, ¿no? Lo que hace falta es saber cómo hay que formarles a estas personas, con qué herramientas. ¿Qué opináis del tema de la lectura fácil también y de todo ese ámbito, un poco por tocar la parte de también el leer? Aprendes, es una satisfacción, es un enriquecimiento a la persona, y es una parte de la formación muy dura de restarle o quitarle a alguien, ¿no? Entonces habría que facilitar que eso también se extendiera y que se mejorara, ¿no? ¿En qué situación está eso? Porque también hay herramientas tecnológicas que se están trabajando en esa línea, ¿verdad? Bueno, pues no sé, pongo en la mesa esto. Bueno, nosotros en FEAPS venimos trabajando la lectura fácil desde hace muchísimos años, ¿no? Al final, todas las personas que tienen lectoescritura, ¿no?, pues la lectura fácil es un recurso para poder acceder mejor a la información y poder al final estar al día en temas de actualidad, o bien pues nosotros hemos llegado a adaptar una guía de consumo, ¿no?, para que conozcan sus derechos como consumidor, ¿no? Pues bueno, según van saliendo proyectitos vamos haciendo cosas.
seguimos las pautas que hay ahora sobre elaboración de textos en fácil lectura, tanto las de la IFLA como las de la Asociación Europea, y siempre validamos los textos con personas con discapacidad. Es fundamental y aprendes muchísimo. Ahora estamos validando un documento y, por ejemplo, pues la palabra promover, dicen, no, promover, ¿por qué promover? Fomentar, ¿no? Parece que está más asimilada, ¿no? O decían manuales, no, libros. Pues bueno, es verdad que luego cada uno tiene un nivel de lectoescritura muy diferente y tiene más vocabulario o tiene menos, pero hay que apostar por simplificar un poquito más nuestro lenguaje, liarnos un poquito menos y hay un ámbito ahí, el legal, más. que es yo creo que importante, ¿no? Sí, sobre todo. Y además el legal no se promueve desde iniciativas privadas y demás, sino desde ámbitos públicos, y hay cierta obligación también de hacer las cosas de alguna manera, ¿no? Sí, con las adaptaciones, bueno, con el desarrollo de la ley de la Lyon-Dow, sí que al menos las administraciones públicas tienen la obligación de ofrecer su documentación bueno, no lo denominan lectura fácil, pero sí que se dan unas pautas que se corresponden bastante con la lectura fácil. Ahí hay textos, a mí por ejemplo me ha sorprendido, no me sorprende, lo veo muy lógico, pero me llama la atención positivamente que un texto que creo que en el que participó también el Real Patronato, no sé si también FEAPS, el de la convención de Naciones Unidas que se trasladó, que se hizo con lectura fácil, un texto además muy agradable, ¿no? Muy agradable en su diseño. Que debería ser accesible para todos. Lo digo, a mí me ha facilitado la lectura del documento. Quiero decir que me ha facilitado a mí personalmente la lectura del documento, pero luego me llamó la atención que es un documento que estoy encontrando, entre comillas, en las bibliotecas de medio mundo. O sea, ahora resulta que como es un documento legal, que es lo que es, y dice lo que tiene que decir y lo dice fácil, pues te encuentras que en la Universidad de México, en el Gobierno de México, en Perú, o sea, en muchos ámbitos que no te esperas, el documento que han elegido para tenerlo archivado es este, ¿no? Y no otro. Y vuelvo un poco a lo de antes, ¿es que no debería ser todo fácil o es que debo facilitar la lectura de eso solamente en algunas ocasiones, ¿no? Y en otras tenemos que complicarnos la vida con la lectura legal? Hay una barrera que es que hacer un texto de lectura fácil cuesta mucho, ¿no? Para convertir un texto a un texto de lectura fácil, a menos que lo hayas escrito directamente en lectura fácil, ¿no? Y para eso hay un par de proyectos que yo creo que son muy interesantes, que están trabajando para crear herramientas de conversión automática de textos a lectura fácil utilizando tecnologías de inteligencia artificial y de web semántica, ¿no? Está el proyecto FIRST, que es un proyecto europeo en el que participa una universidad española, la Universidad de Sevilla, que está dirigido específicamente a crear herramientas para personas con trastornos del espectro del autismo y que va a permitir de una manera semiautomática convertir un texto estándar a un texto en lectura fácil, apoyándose también en imágenes. Y luego hay un proyecto nacional que está financiado por el plan Avanza y Más de Masí, en el que colabora la Fundación 11 a través de su empresa Tecnoscience, que es un proyecto que también va en esa línea, no ya específico de autismo, sino dirigido pues a la lectura fácil para cualquier ciudadano, pues inmigrante, persona con discapacidad intelectual, persona con déficit cognitivo, ¿no? Yo creo que son proyectos al menos muy prometedores, ¿no? Y que pueden hacer que lo que hoy en día requiere a lo mejor un trabajo de 4 o 5 horas para convertir un texto, lo puedas hacer en unos minutos, ¿no? Y eso, habrá pues, que ver también un poco a qué tipo de textos están dirigidos esos adaptadores, ¿no? Porque me imagino que al moverse por tema semántico, pues a lo mejor no son válidos para cualquier tipo de texto o... Yo creo que, la lectura fácil en principio es algo que está dirigido para todo tipo de texto, ¿no? Así que hay un diccionario de las palabras más usadas y más que se consideran que pueden formar parte de ese vocabulario, ¿no? De lectura fácil.
Y bueno, pues estas herramientas yo dudo que puedan ser automáticas del todo, ¿no? Pero sí que lleguen a un grado de semiautomáticas en las que, pues bueno, te identifique puntos negros en el texto para que sepas, yo qué sé, pues si has metido muchas subordinadas, o si has metido frases de un párrafo, o si estás haciendo referencia a cantidad de nombres propios que el que lo está leyendo tiene que memorizar mentalmente para poder seguir la historia, ¿no? Pues que te identifique esos puntos, que te diga, y que sin ser un experto en esas técnicas de lectura fácil, que no son sencillas tampoco, ¿no? Para quien quiera aplicarlas, pues que te permita hacer convertir a lectura fácil todas estas cosas, ¿no? Que puede ser útil, un poco lo que decíamos antes, no solamente para las personas que tienen un déficit cognitivo, sino, por ejemplo, pues para un inmigrante que acaba de llegar a España y que va al médico y que el médico le quiere decir que tiene un problema del tipo que sea, que ya es difícil para el ciudadano de aquí que conoce el vocabulario de aquí, pero que los términos médicos a veces pues necesitan también esa conversión. Sí, y las personas mayores, cuando van al médico, muchas de ellas, había un trabajo muy divertido, pero no tiene nada divertido. Pero que les preguntaban a la salida del médico qué les había dicho el médico, y la mayoría decían que no sabían qué les había dicho. Entonces iban muy contentos, ¿no? Bueno, efectivamente la parte de entendimiento y la parte cognitiva es compleja en muchos ámbitos, ¿no? De todas maneras, esto depende mucho de las personas, ¿no? Que al final somos las personas las que cambiamos las cosas, ¿no? Cuando hay interés, dices, ¿quién se iba a imaginar que de pronto yo podía tener éxito una red como Twitter, donde en 140 caracteres ibas a decir todo lo que querías decir, ¿no? Y no más. Y la gente lo dice, ¿no? Dice, vamos, hay gente que... Una vez que aprendes el lenguaje... Es increíble cómo la gente... habla, se define muy claro, etcétera, ¿no? Quiero decir que todo cuesta, pero cuando se determinan hacer ciertas cosas, y aquí estamos hablando de derechos, ¿no? Porque cuando una persona no entiende la ley en sí, o ámbitos de la ley por lo menos obvios que tendría que conocer, temas de salud, temas del día a día, del trabajo, de las opciones de empleo, es que hoy en día que se está observando en el ámbito de las redes sociales, grupos de niños que están quedando aislados de la amistad o de otras personas porque no tienen, ahora como ya no te relacionas que andan en el cine o en el parque o en tal, sino que te relacionas pues en el meeting point de donde sea, del grupo que corresponda, y están quedando aisladas, ¿no? Entonces dices, ahora ya esto está sobrepasando todo ello y está implicando que estas tecnologías o son accesibles o nos restan derechos, nos restan de todo, y nos quedamos en la soledad también, que no sé si es peor que lo otro, o sea, que al final ahí, en ese ámbito, ¿qué consideraciones pensáis así, qué pinceladas habríamos que tendremos que tener en cuenta, al margen de las que hemos comentado, de contar con las personas en el diseño, etcétera, esas teóricas que están muy bien? Pasa un poco con la lectura fácil, ¿no? Comentar lo del IFLA y la Asociación Europea y tal, te lees las recomendaciones y son absolutamente obvias, ¿no? O sea, no hay ninguna fórmula mágica, dejas las recomendaciones, te pones a escribir y otra vez tienes que volver a leer el texto porque no sabes muy bien por dónde empezar, porque no hay una regla que te diga esto con letra Arial 27, sino te dice que la letra sea clara, que haya contraste, que los párrafos sean cortos, que haya de cada párrafo una idea, que no sé qué, o sea, una serie de cosas que son unas cuestiones muy lógicas, pero luego no son tan fáciles de trasladar, ¿no? Cuando las quieres aplicar, ¿no? Tienes que revisar lo que has hecho a ver si confirma y coincide con lo que se trabaja. Y finalmente, seguramente, lo que comentabas tú antes, Ana, al final tienes que hablar con personas usuarias y decirles, lo lees, lo entiendes, porque cuesta, ¿no? Pero al margen de esas, por eso digo, de las cuestiones que hemos comentado, que son bastante obvias y que todavía no se hacen, de contar con el mundo de la discapacidad en su diseño inicial y en su origen y en la práctica y en el uso y en todas esas cuestiones, ¿qué consideraciones pensáis que se tendrían que tener en cuenta en el desarrollo de los productos o servicios TIC para que sean más adecuados para las personas con algún tipo de discapacidad intelectual, ¿no? Claro. Es una buena pregunta, ¿no? Claro,
hablaríamos de proyectos que no están dirigidos exclusivamente a personas con discapacidad intelectual, sino a la población en general, y que queremos que sean accesibles, ¿no? Es una muy buena pregunta, porque creo que no se puede responder con una idea, por lo menos con una no se puede, ¿no? Pero habría por lo menos cosas a tener en cuenta, ¿no? Que formen parte de los grupos de testing, ¿no? Y que cualquiera que desarrolle una aplicación que tenga en cuenta cuando hace un grupo de testing, pues que en ese grupo participen personas con discapacidad, ¿no? Que piensen que no se trata a lo mejor tanto de que haya un modelo de negocio, sino que es una obligación, ¿no? Que no pueden dejar a nadie fuera, no pueden dejar a nadie fuera por razón de tener una discapacidad, y lo están haciendo implícitamente, ¿no? Yo creo que tenemos unas leyes muy potentes en este sentido, pero que no se respetan o que no están respaldadas por una normativa que obligue realmente a que esto sea así, ¿no? Hoy por hoy tenemos un montón de servicios de uso general que no son accesibles, y por lo tanto pues no se está cumpliendo ese derecho que tienen a que hagan tecnologías accesibles, ¿no? Y que las propias personas pues participen en ese diseño, ¿no? Que los usuarios sean también diseñadores. Pero es una pregunta difícil. ¿No? Sí. ¿Algo que comentar, Silvia? No, solamente incidir en lo que dice Gerardo, ¿no? Que en muchos casos es una obligación legal, no es algo que les estamos pidiendo como favor, es obligatorio. En los ámbitos donde estáis, obviamente las asociaciones entiendo que es más fácil, aunque aquí en casa del herrero cuchillo de palo, que esto es como sí, todo, ¿no? Por lo menos un poquito lo empleo. En los ámbitos en los que estamos, y no por señalar a los ámbitos que estamos, ¿no? Sino un poco por apreciar si al final de lo que hablamos en casa luego se predica también, ¿no? ¿Cómo veis, por ejemplo, vosotros sois dos universidades diferentes, el ámbito de la universidad, el aspecto de la discapacidad intelectual, ¿no? O sea, y las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, y no necesariamente estáis hablando ahora en nombre de la Universidad de Valencia o de Granada o lo que veis allí, sino el ámbito de la universidad en su globalidad, ¿no? Por ejemplo, y luego el mundo de las asociaciones, que también podemos ver, ¿no? Esto es como todo, sabemos que hay asociaciones muchísimas, que luego tenemos problemas con las webs y con nuestras transmisiones y con todo, es decir, que todos tenemos aquí un poco de culpa en todo esto, y no somos los principales, obviamente, pero dice que también un poco por repasar ese ámbito global de ese escenario. ¿Cómo veis el mundo universitario, que es un mundo importante, yo creo, ¿no? Dentro de... La mayoría de las universidades cuentan con un servicio específico para facilitar el acceso a la universidad para personas con discapacidad. Es cierto que la discapacidad intelectual, por su naturaleza, pues tiene unas implicaciones en cuanto al tipo de contenidos, ¿no? Que se trabaja. Porque una persona que tiene una discapacidad intelectual grave, que tenga pues unas habilidades adaptativas muy bajas, que tenga un CI muy bajo, con una serie de parámetros, puede ser difícil que aprenda una serie de contenidos académicos muy complejos por la naturaleza, ¿no? Pero complejos para todos. Sí, complejos para todos. Sí. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir que, de hecho, pues conocemos afortunadamente pues muchas experiencias cada vez más de personas con discapacidad intelectual que están haciendo la universidad, que están haciendo un grado de magisterio, un grado incluso de psicología, ¿no? En este congreso que tenemos la semana que viene en Valencia viene James Cusas, que es una persona que tiene síndrome de Asperger, que es doctor en psicología, ¿no? Ha aprendido tanto que es increíble, ¿no? Enseña muchísimo, sí. Y viene a enseñarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todavía muy importante. Sí que tenemos que ser muy autocríticos, tenemos proyectos en las diferentes universidades para los diferentes grupos de discapacidad para ir dando respuesta, ¿no? Las discapacidades sensoriales y las discapacidades físicas de alguna manera se encuentran ya muy bien superadas. Yo diría que una persona con discapacidad física, por ejemplo en nuestra universidad, pues no tiene mayor problema. Una persona que tiene una discapacidad auditiva, por ejemplo, pues se le pone una persona de apoyo, se le dan a los compañeros de clase hojas de calco para que los apuntes al final, al salir de la clase, se los pueda llevar el que no ha podido escuchar bien del todo, ¿no? Bueno, hay una serie de medidas, de ayudas técnicas relativamente sencillas que se dan. En el caso del síndrome de Asperger, que sería un poco el autismo sin discapacidad intelectual, pues sí que tenemos también programas específicos de adaptación, de que se les dé la información en un formato que puedan comprender
tanto de los propios servicios que tiene la universidad para los alumnos, ¿no? Que son servicios que también necesitan ser accesibles, como de los contenidos académicos que dan los profesores. Y en el ámbito de la discapacidad intelectual, pues es donde habría mayor dificultad, ¿no? Que es lo que... Yo también quería complementar un poco y decir que en algunas universidades, ya no estoy hablando ya a nivel de alumnos que tengan discapacidad intelectual, sino los alumnos que están estudiando en la universidad que conozcan el mundo de la discapacidad y que conozcan el mundo de la discapacidad intelectual. Entonces, comentarte que a nivel de informática, por ejemplo, pues hay muchas universidades donde se dan asignaturas relacionadas con usabilidad y accesibilidad para que los alumnos luego, cuando salgan a la calle, sepan hacer programas usables y accesibles. Y luego también, pasar igual que nos pasa a nosotros igual que a vosotros, nosotros involucramos en nuestros proyectos alumnos con proyectos fin de carrera, o alumnos que están estudiando, para que conozcan también que no todo es hacer programas para empresas o hacer bases de datos y hojas de cálculo y cosas de este tipo, sino que también existe ese mundo que necesita de ese tipo de programas, ¿no? Y que conozcan también que existen ese tipo de aplicaciones. Y lo valoran muy bien porque le ven mucha más utilidad a lo que han aprendido. Más valor humano también, sí. Yo, por aportar algo que ha ocurrido recientemente, ¿no? Bueno, quería apuntar dos ideas. Una de ellas, nosotros hemos colaborado ahora con la Universidad Autónoma de Madrid y con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en un proyecto que se llama B2, que es para una mesa multicontacto, y la persona que ha desarrollado, el informático, no sé muy bien la terminología, ¿no? Fue el premio fin de máster de la universidad y la semana pasada le entregaron el premio de Madrid al desarrollo, ¿no? O sea, y el chico estaba, cuando terminó me decía, bueno, menos mal que esto sirve para algo, ¿no? O sea, se sentía súper satisfecho, el chico jovencito, y la verdad que bueno, que dentro de esa línea, ¿no? De lo que decías tú, de que la universidad está captando ya cada vez más a chicos para no que sea solamente el mundo empresarial. Y por parte de las entidades, yo creo que aunque es difícil, como decía Gerardo, que nuestros chicos lleguen a adquirir los conocimientos, ¿no? Salvo en esos casos en los que se pueda, que donde habrá que darle todos los apoyos que sean precisos, pero hay otra manera de conseguir que se implique también la universidad, y es que se abran aulas dentro del mundo universitario, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el BIT sí que fue una de las cosas que hizo pionera, fue que las clases de informática se daban en el aula de informática de la Universidad Carlos III, y ahora, bueno, pues está la Autónoma, ¿no? Con lo diré, como María Corredentora y demás. O sea, que hay iniciativas, y sé que la Fundación va a poner en marcha en septiembre también, con comillas, otra iniciativa en la que los chicos accedan, por lo menos, ya que no van a acceder a los contenidos, pero sí al mundo universitario, ¿no? O sea, que... Y campus, al ámbito. Exactamente, o sea, que es una de las cosas que las TIC, yo creo que no ha salido todavía, pero sí que les aporta a los chicos, y es mejorar su autoestima, ¿no? O sea, yo recuerdo un caso de una chica chiquitita que me decían los padres, que estaba el hermano que es informático intentando para acá, para allá, no funciona el ordenador, ¿qué le pasará? Y llegó y le dijo, ¿y si enchufas el cable? ¿Sabes? Pues el que esa chica le diese una lección tan simple, ¿no? El subidón de autoestima fue enorme. Entonces, eso sí que es una aportación, en este caso, que no sé si tendrían que ser programas de informática, ¿no? Que es o de tecnología, que es lo que nos ocupa hoy, pero sí que ellos puedan acceder a ese entorno donde acceden el resto de sus familiares, sus amigos, y donde puedan estar también chateando, ¿no? como los demás. El tema de la autoestima es fundamental, ¿no? Y esto a veces tiene connotaciones que no son caras. Es decir, que a veces son connotaciones de educación, de ámbito, de, como decías antes, el estar en un escenario o estar en otro, el valorar lo que se hace. O sea, son aspectos que trascienden, ¿no? Muchas de las cosas que hemos hablado, y son también importantes, son muy importantes, ¿no? Y en el tema del trabajo, y ahí también me gustaría ligarlo con la tecnología, ¿cómo puede estar colaborando o cómo puede estar molestando como reto también? Yo, de lo que habéis comentado, por un lado hemos visto un aspecto muy positivo, herramientas de apoyo, como estaba comentando Ana, para encontrar trabajo específicas que están permitiéndotelas gracias a un ámbito de internet, de unos portales específicos, etcétera. También hemos hablado, por otro lado, de otra parte negativa, decir, bueno, pero cuidado que ahora se están empezando ya a exigir determinados aspectos del marco tecnológico, pues
como absolutamente obvios, ¿no? Para hacer trabajar de cualquier cosa, aunque no en su ámbito no sea necesario un portátil, ya es necesario saber Excel, bioinformática y no sé qué. Y, bueno, vamos a ver, ¿no? Está muy bien, ¿no? El conocimiento general, está muy bien todo esto, pero hay unos límites y efectivamente a algunas personas les da igual porque es un ámbito general pero hay en otras donde parece ser que si no hay herramientas, no hay ayuda, no hay información específica, no hay una serie de actuaciones, estás también segregándoles, ¿no? Entonces, el mundo del trabajo, ¿cómo lo estamos viendo? Y hablamos ahora ya de chicos y chicas, pues normalmente pues, por encima de los 18, ¿no? Claro, yo aquí volvería un poco al principio, ¿no? A esa parte de que las tecnologías tenemos que ser capaces de acceder a ellas, pero además qué partido les podemos sacar, ¿no? Que era lo primero que comentábamos. En cuanto al acceso, evidentemente, si tenemos una intranet en la empresa y hacemos esa intranet lo más manejable posible, pues tendremos menos dificultades a la hora de que se incorpore una persona con discapacidad a la organización. Y luego, pues, en cuanto a sacarles partido, se están desarrollando muchas aplicaciones orientadas al empleo y al seguimiento de las tareas de las personas, el apoyo en el puesto de trabajo. Hay muchas experiencias, se siguen desarrollando más. Yo creo que Gerardo tiene... tipo asistentes, por ejemplo, que van guiando a la persona lo que tiene que hacer, el siguiente paso para completar una tarea. Luego hay también herramientas para formación para el empleo, donde le enseñan a un empleo. Vosotros también teníais una de habilidades sociales, ¿verdad? Sí, yo creo que hay herramientas un poco para todo el proceso, ¿no? Hay una modalidad de trabajo que es más inclusiva que otras, ¿no? Que es lo que se conoce como el empleo con apoyo, ¿no? Que es una modalidad por la que el trabajador con discapacidad intelectual, en este caso, accede a un trabajo en una empresa ordinaria, ¿no? Y en ese proceso pues hay una fase pues de formación previa para la que se cuenta con herramientas específicas destinadas a personas con discapacidad, pues para aprender habilidades sociales, para aprender imagen personal, para aprender responsabilidades laborales, ¿no? Después hay herramientas, bueno, ahí pues puedo citar un DVD que se hizo hace tiempo que se llama Una imagen mejor que 1000 palabras, que es un DVD multimedia para esto, ¿no? Después, para encontrar empleo también hay herramientas. Podemos citar el portal, por ejemplo, de FEADS Madrid, ¿verdad? Emplea 2.0, que es una bolsa de trabajo y una bolsa de ofertas laborales para que las personas con discapacidad intelectual suban su currículum y las empresas ofrezcan trabajos, tanto en empresas ordinarias como en modalidades a lo mejor hoy por hoy menos inclusivas como los centros especiales de empleo, pero que también son una muy buena respuesta y muy necesaria, ¿no? Y después ya en el propio entorno de trabajo, ¿no? Es decir, en la parte de formación in situ, cuando el trabajador acude en compañía de preparado laboral al entorno, a la empresa ordinaria por primera vez y durante unos meses va a estar allí recibiendo apoyos, pues hay algunos proyectos que hacen una especie de coaching desde el móvil y que dan también guías para cómo, por un lado, adaptar las tareas para que sean accesibles para ellos, es decir, estructurarlas muy bien, simplificarlas visualmente, y luego, por otro lado, facilitar también las relaciones con los compañeros, ¿no? Y después hay herramientas de seguimiento que nosotros estamos trabajando en un proyecto que hemos tenido también reunión esta mañana, que es el Social Mentoring, que va en ese sentido, ¿no? Una red social de apoyo en el entorno laboral para el trabajador con discapacidad intelectual. Hay aplicaciones incluso también, recuerdo ahora algunas... un poquito más alto, por favor. Sí. No, hay aplicaciones, recordaba ahora una que se presentó también en el CEAPAT muy recientemente, que eran itinerarios para desplazamiento de trabajadores desde un puesto a otro a la hora de hacer recados y demás, ¿no? Pues para llegar sin problemas al destino, ¿no? Y decir, bueno, pues en este itinerario son 40 minutos, si ves que llegas 50 es que algo ha pasado, mira a ver si efectivamente has pasado por todos los recorridos marcados en el camino y al final has llegado al destino que tú querías llegar, ¿no? O sea que no todo es malo, hay cosas muy buenas y muchos apoyos también que se están trabajando y que se están diseñando para esta población. Entonces, bueno, pues están muy orientados al cliente y seguro que le facilitarían la vida a más de uno, sin discapacidad también. En el tema del trabajo, yo estuve hace unas semanas en la feria de empleo y discapacidad en Barcelona, la DISJOB, y ahí, bueno, pues había efectivamente distintos ámbitos y
y habían soluciones muy interesantes, ¿no?, de empleo y sobre todo en algunos veía mucha normalidad, ¿no?, en la propuesta de actuación, ¿no? En otros todavía veía ámbitos como muy poco inclusivos, ¿no? Quizás especializados. A veces no hay otra forma, ¿no?, quizás de empezar. Yo una pregunta que me hago, porque es que a mí me cuesta mucho encontrar personas en los ámbitos de trabajo con discapacidad intelectual. O sea, así lo digo, de sencillo y de duro, ¿no? Digo, resulta que estarán escondidos o no están, porque vas a una empresa, vas a un banco, vas a otros sitios, o sea, que cuesta mucho encontrar las personas, ¿no? Y son muchas, o sea, tienen que estar, ¿no?, en algún lado. Hay muchísimos empleos, sabemos, en todos los ámbitos, pero bueno, de cualquier forma habrá un grupo de empleo, ¿no? Y ¿ahí qué está ocurriendo? ¿No está distribuido esto en el ámbito de trabajo normal y está en ciertos ámbitos? La mayoría de las personas con discapacidad intelectual que tienen un trabajo suelen estar trabajando dentro de centros especiales de empleo. Existen medidas que dicen que empresas con más de 50 empleados, creo que tienen que tener al menos un 2% de personas con discapacidad dentro de sus empleados, pero en muchos casos lo que está pasando es que son personas con discapacidad física o discapacidad sensorial quienes están... O que no se incluyen. O también, también pasa. También está pasando que no se están cumpliendo ese 2% y entonces la empresa tiene que optar por las medidas alternativas, ¿no? Y bueno, luego también tienes que la discapacidad intelectual no tiene por qué ser visible, entonces a lo mejor estás tratando con una persona hay una persona con discapacidad intelectual, pero no sabes. Otro día el Instituto Nacional de Estadística, lo estaba recuperando ahora mismo, publicó un resultado de una estadística de empleo que decía que las personas con discapacidad en España tienen una tasa de actividad del 36,2%, 40 puntos inferior a la del resto de la población. Esto en general en discapacidad, que en discapacidad intelectual es hasta 2 veces más, con lo cual ahí están los datos. Más, o sea, de ese 18%, muchos están en entornos no inclusivos, por lo tanto no están en contacto con la mayoría de la... Claro. En este ámbito la parte legal tiene mucha importancia, ¿no? Decíamos antes, en este país tenemos leyes al respecto bastante correctas, o sea, quiero decir que estamos en un ámbito legal potente, un buen marco, pero de aplicabilidad dudosa, ¿no? Es decir, que desgraciadamente todavía no se está aplicando con toda la fuerza, con todo el peso de la ley, como quien dice, ¿no? El CERMI ya está constantemente denunciando actuaciones y irregularidades y no cumplimientos, etcétera. Pero un foco de todo esto está un poco en la línea esa de que vemos la calidad como una cosa obvia, es decir, la calidad, pues cómo vas a hacer un micrófono, un líquido, una bebida, una fábrica, un coche sin seguridad, eso está prohibido, no se puede, un coche que tenga unas aristas que corten, se prohíbe automáticamente, no hay que discutirlo, sea más barato o más caro, tengas tu cuidado o no tengas cuidado, te apartes o no, o sea, solo para recorrer da igual. El tema de lo que es la parte de seguridad, ¿no? Decimos no solo calidad, sino seguridad también. Dices, una muñeca que se le arranquen los ojos solos, pues nos horrorizamos porque todos pensamos que un hijo o una hija o quien sea se puede quedar ahogado si se lo traga, se lo come o quien sea. Y dices, bueno, pues es obvio otra vez que eso está así asumido, ¿no? Y ahora estamos otra vez en una tercera pata de esas cosas obvias, que es el tema medioambiental, ¿no? Dice, hombre, está muy bien todo lo que hagamos, pero esto de hacer un aceite que si luego lo tiras y no se tal, o las bolsas de plástico si no se recicla, o sea, y eso es también obvio, ¿no? Y como construyas, fabriques o trabajes o desarrolles un proyecto que no vayas en esa línea, pumba, ahí te cae el peso de la ley. Pero no hay un cuarto pilar, es decir, la accesibilidad, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, no es una cuestión, como decía antes Gerardo, de que se hagan desarrollos específicos muchas veces, ¿no? Sino que si viéramos igual de normal que tiene que ser accesible, pues es que tiene que ser accesible, ¿no?
esto no se está siguiendo así, ¿no? Y es una cuestión que ¿por dónde creéis que está el parón? Porque legalmente hay una legalidad, a nivel cultural, entre comillas, bueno, pues no somos el país que peor cultura tiene, asociativamente probablemente somos los países que más asociaciones tenemos y mejores, ese ámbito existe, pero esta otra merma también, ¿no? ¿Dónde está ahí el Yo creo que haría falta que algún organismo se responsabilizase de aumentar este nivel de exigencia, ¿no? Es intolerable que se puedan crear productos que no son accesibles y que se vendan en base al libre mercado, que está muy bien, pero igual que no se puede vender un coche con aristas cortantes, pues no se debería poder vender un coche que no es accesible, ¿no? Creo que es aumentar el nivel de exigencia. Creo que tenemos que ser muy beligerantes con eso, ¿no? Sobre todo, no solamente exigirle a las autoridades o políticos o quien sea que a lo mejor sean más restrictivos, sino que yo también creo que es un problema de educación nuestra, igual que como tú has dicho, antes nos daba igual a lo mejor el medio ambiente y últimamente estamos más preocupados por ello porque se nos ha educado más en ese tema. Pues yo creo que también necesitamos que se nos eduque en que existe población diversa y las necesidades que tiene esa población. Yo añadiría también, y has comenzado diciendo que en este país se ha legislado mucho, y es verdad que hay mucha normativa relacionada con la accesibilidad que ya te dice cómo deben ser los productos y los entornos, y el problema es que esa normativa no se está cumpliendo. Y además hay unos regímenes sancionadores que no se están aplicando. Y aquí o te entran con la multa o seguimos haciendo las cosas pues pensando que son más baratas si no son accesibles, cuando tampoco es cierto, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hay que aplicar el régimen sancionador para que... O sea, una parte importante, pensáis, en general, que es la exigencia de que se cumpla la ley y en toda su extensión, o sea, desde la propia, lo que dice la propia letra y en la parte de propuesta y en la parte de sanción, si se incumple, ¿no? Si esto también sale mucho, esto es una constante, y bueno, pues aquí, aunque todos tenemos parte de los organismos públicos que también ayudan, esa otra parte la tienen que vigilar mucho más, ¿no? Y yo creo que más que vigilarla tienen que aplicar en toda su... De hecho, en el empleo se cumple, ¿no? Porque al final, si no tienes a los chicos, no se integra al 2% de la población, te obligan a las medidas alternativas, ¿no? A la PIRMI famosa. Entonces, sí que al final funciona, ¿no? El sistema, no creo que sea lo más adecuado, pero desde luego sí que está funcionando. Yo ahí sí que, por ejemplo, me llama mucho la atención, ¿no?, que se está hablando, pero cuando los chicos tienen que pedir, ¿no?, la cita médica, ya no los chicos, yo misma, a través de la web, ¿no? O sea, ahí veo una dificultad tan grande, o sea, más allá de lo que pueden ser en los servicios hoy en día de la máquina expendedora de billetes, ¿no?, y demás, sino que no se está llegando desde los propios organismos oficiales, ¿no? O sea, es decir, en este caso sería la Consejería de Sanidad, ¿no?, de Madrid, que tú para poder pedir la cita, no sé cómo será en otros sitios, tienes que navegar por la web tanto que no llegas, ¿no? Entonces, un dato que os aporto, el número exacto no lo recuerdo, pero en una reunión que estuvimos en Servimedia, con CNSE y demás, donde se presentaron unos trabajos de administración electrónica y cuáles eran los resultados de esa navegación para obtener cosas, etcétera. En varios de los organismos, el 100% de todos los intentos no acabaron en éxito, ¿no? Sin ayudas. O sea, es que esto es importante, o sea, no, claro. Y efectivamente, bueno, unas por una discapacidad, otros por otra o por sin ninguna, porque en el grupo de los que no tenían aparentemente ninguna discapacidad, el grupo de los que llegaba era muy reducido también, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente son tareas ahí pendientes que, como dices tú, pues son barreras adicionales, ¿no? Y que tienen solución, Nosotros vamos a tener un taller próximo dedicado a las ciudades inteligentes. Y me gustaría sacar el tema
porque a ver esa inteligencia por dónde puede ir o no ir en el mundo en el que nos encontramos, donde la discapacidad intelectual vive, existe, y además existe en todos los ámbitos. Esto es como siempre, esto es un gris, ¿no? O sea, hay una diversidad tremenda, no hay solo un parámetro, hay muchos parámetros y todos tenemos muchas deficiencias, todos. Entonces las subsanamos con otras cosas, pero aquí hay mucha invisibilidad de todo ello, y efectivamente hay otras personas pues que no tienen barreras aún mayores, ¿no? Pero todos estamos metidos e inmersos en ese mundo, porque fíjate, comentábamos antes lo de la administración electrónica, nos cuesta mucho interpretarla, navegar, encontrar las cosas. Rellenar un formulario. Rellenar un formulario. Porque solicita un padrón municipal. Sí. Hay cantidad de cosas obvias que dices, bueno, las administraciones siguen pidiendo de forma repetida el mismo documento que ellos emiten en muchas ocasiones, que no, ya hasta la ley dice que no debe ser así, pero bueno, da igual. También es cierto que la administración electrónica nos ha dotado a, no sé, 20, 30 millones de personas con un DNI electrónico, y cuántos millones de esas personas usamos el DNI electrónico y para qué, ¿no? Es decir, que es tremendo, ¿no? Sin embargo, está la herramienta, está el soporte, se han hecho motores muy eficaces y un software muy capaz y muy complejo, pero la comunicación con las personas, ¿no? Está esto como muy olvidado, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que comentaba ahora. Por las ciudades inteligentes, pues como sabéis, como avance, ¿no? Pues son sistemas de información al ciudadano. Al final la ciudad tiene cosas, detecta cosas, y en el conjunto de eso que detecta de cada una de las personas y de lo que hay, promueve, proyecta, propone servicios y cosas. Y la discapacidad intelectual, ¿no? En este mundo que nos viene de las ciudades inteligentes, ¿cómo lo veis? Yo creo que es muy importante que cuando se esté dando información a los ciudadanos, que se haga evidentemente por varios medios, que no sea solamente visual, sino que sea también auditiva, que la información que se dé intente seguir las normas de la lectura fácil, o que se utilicen pictogramas que estén testados por personas con discapacidad intelectual para facilitar un poco la comprensión. Luego también para ayudar a la orientación dentro de la ciudad, pues seguir criterios de wayfinding también. Y bueno, lo que habíamos comentado desde un principio, que cuando se estén diseñando sistemas de información para lo que sea, que se tengan en cuenta a los usuarios desde un primer momento, todos los criterios del diseño universal que sean tenidos en cuenta. Y creo que es importante también tener en cuenta otro tipo de iniciativas como ciudades saludables, o en las que se intenta mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para que lo que se construya se haga de una manera coordinada e integrando todas las ideas, y que no tengamos unas iniciativas por un lado, otras iniciativas por otro lado. Sí, bueno, yo creo que para añadir, lo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con todo lo que comentabas, el parámetro de la inclusión, ¿no? Si el sistema detecta cosas, detecta que hay personas, detecta cómo se relacionan estas personas, que tenga en cuenta también, pues eso, la creación de redes naturales de apoyo en torno a las personas que necesitan estos apoyos, y que se facilite esto con estos sistemas de información, ¿no? Que no solamente se garantice la accesibilidad, que ya sería un logro, ¿no? Sino que además se le saque partido a ese sistema de información complejo, dentro del cual pues van a interactuar muchas personas, y algunas de ellas van a poder beneficiarse de los apoyos que otras personas les puedan proporcionar. Quizá también un poco una bombillita ahí, ¿no? De esas que parpadean, para tener un poco de cuidado y que no nos volvamos locos tampoco a la hora de ofrecer información. O sea, la información hay que ofrecer la necesaria, porque si nos dedicamos a ofrecer información de forma inteligente por tantas vías, al final vamos a acabar con los edificios como en Las Vegas, y no vas a ser capaz de ver el sitio al que quieres ir, ¿no? O sea, que también mucha información al final también es una barrera más, porque se genera tanto ruido que no terminas de acertar con lo que... Y a mí también me gustaría que se cuidara el tema de la privacidad y de la seguridad de las personas, y más en personas con discapacidad, ¿no? Sí, es importante.
no hemos hablado mucho de privacidad, ¿no? Pero al final todas las capacidades que a veces se implican, ¿no? Una vigilancia, en el sentido de una atención, siempre choca, ¿no? Muchas veces luego con el ámbito de la vigilancia, hasta dónde, cómo, cuándo, la autonomía de la persona, dónde, cuándo, cómo, etcétera, ¿no? Sí, incluso en el próximo ámbito familiar, ¿verdad? El hecho de, bueno, me quedo más tranquilo si sé dónde estás, pero ¿por qué tienes que saber mi madre dónde estoy las 24 horas del día, ¿no? ¿Por qué tienes que quedar tú tranquila? Déjame tranquila. Sí, es cierto, ¿no? Pero es un ámbito complejo, ¿no? Donde ahí tiene que haber un equilibrio también, ¿no? Y es como todo, ¿no? Lo que a veces es que seguramente no hay equilibrio y hay un exceso, porque hay un pensamiento de déficit extremo de la otra parte, y no es tan extremo, ¿no? La otra parte también toma decisiones, también se equivoca y también acierta, y en ese ámbito, bueno, pues ahí el equilibrio es perfectamente el tema de privacidad, seguridad. Una cosilla más que queréis comentar sobre esto, porque así lo sacaremos en las ciudades inteligentes para que sean más listas. No, que quizá tu madre no sepa dónde tú estás, pero seguro que los de las redes sociales, los de las ciudades saben dónde estás y se aprovechan de eso, ¿no? Entonces, por eso hay que tener también cuidado. Sí, la compañía que sea de móviles ya te llamará para que sabe dónde estás. Saben por dónde estás pasando, claro, qué sitios. Muy bien. Pues alguna cosilla más que queréis señalar o tocar, o lo que se ha quedado, algo que queríais. A mí me gustaría, por ejemplo, que comentarais algún tema, incluso entre comillas promocional, de temas que estáis haciendo. Que, por ejemplo, habías comentado, Gerardo, el tema de que la próxima semana creo que hay un tema muy interesante, ¿no? 6, 7 y 8 de julio. Creo que sí, el 6, 7 y 8 de julio hacemos en Valencia, pues la Fundación Orange Autism Speaks, que es una asociación internacional de autismo, y la Fundación Adapta, que es una fundación pues creada desde la propia Universidad de Valencia, para dar soporte a todas las herramientas que vamos desarrollando. Organizamos la primera conferencia internacional de tecnologías innovadoras para personas con trastornos del espectro del autismo, ¿no? Se van a presentar 60 proyectos diferentes de 15 países diferentes, con robots, tecnologías de interacción corporal, interacción musical, interfaces cerebro-ordenador, cantidad de comunicadores, como comentábamos antes, muchísimo software educativo también, y bueno, pues vamos a reunir allí a cerca de 500 personas, que son aproximadamente 3/4 partes profesionales y la otra cuarta parte familias y personas con autismo que también van a acudir, para pues debatir, ver un poco el futuro, también el tema de los modelos de negocio, ¿no? Que cada proyecto, cada iniciativa tiene su propio modelo de negocio, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, pues son gratuitas para el que las utiliza, pero se financian gracias a publicidad. Pues ver aquí cómo se pueden ofrecer cosas gratuitas, pero que sean económicamente sostenibles, ¿no? Vamos a debatir también sobre eso, y bueno, pues será en Valencia la próxima semana, 6, 7 y 8 de julio. Magnífico. Por ejemplo, ¿queréis comentar algo? Bueno, nosotros desde la Universidad de Granada tenemos una página en nuestro grupo de investigación que se llama assistic.ugr.es, donde se pueden consultar los proyectos que nosotros tenemos. Assistic, ¿no? Assistic. .r. Bueno, magnífico, sí. Fabs, Silvia, Ana. Bueno, nosotros tenemos, a nivel de confederación, tenemos un par de proyectos que estamos desarrollando ahora. Uno es muy similar al proyecto BIT que hicieron en Fundación Síndrome de Down, en el que se va a formar esto va dirigido a niños, principalmente de centros de educación especial, y se les va a formar sobre cómo utilizar las nuevas tecnologías. Se han desarrollado materiales formativos y se va a hacer un proyecto piloto. Y luego estamos participando también en un proyecto europeo en el que se están traduciendo las normas de lectura fácil. Bueno, las normas de lectura fácil se hicieron en lectura fácil y se está traduciendo al castellano, ¿vale? Las tenían publicadas en varios idiomas, pero en castellano no estaban, y estamos participando en la traducción. Y luego la segunda fase de este proyecto va a ser el formar tanto a profesionales como a personas con discapacidad intelectual, para que ellos puedan ser formadores de personas con discapacidad intelectual y de profesionales sobre cómo elaborar materiales en lectura fácil. Bueno, también relacionado con la lectura fácil, nosotros venimos trabajando desde hace 7 años en un servicio de prevención de riesgos,
en el que hemos adaptado muchos materiales formativos para que las personas con discapacidad intelectual conozcan los riesgos derivados de su puesto de trabajo. Hemos hecho manuales en lectura fácil para diferentes profesiones y bueno, pues ayer recibimos el premio de la Fundación Alares, primer premio nacional a la excelencia en prevención de riesgos, un poco también por todo este trabajo que habíamos hecho de adaptación y de conocimiento de los riesgos laborales a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues un merecido. ¿Lo tienes en la página para bajarlo? Sí, está todo lo tenemos online a disposición de quien lo necesite o quien desee consultarlo también. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Pues, y nosotros, bueno, por terminar, ¿no?, con la rueda, yo creo que la apuesta que tenemos ahora es, después de haber hecho la herramienta de autor para la mesa multitouch, sería dotarla de contenidos, o sea, crear todas las actividades, porque sí que es cierto que cada chico necesita tener, ¿no?, su propia actividad y que el profesor las cree casi específicamente para ellos, pero que hay una necesidad y una realidad más que una necesidad, y es que los profesores casi no cuentan con tiempo. Entonces, en la medida que se les pueda dotar de una batería de actividades ya preparadas en las que ellos solo tengan que hacer pequeños cambios, bueno, yo creo que ese es el proyecto inicial, ¿no?, por lo menos por el proyecto TIC. Y luego, bueno, contar que la Fundación ya se ha abierto a las redes y que ahí se está pidiendo colaboración aparte a los chicos, ¿no?, o sea, para que sean parte ya implicada y tomen iniciativas. Pues muchísimas gracias a todos los participantes del taller. Espero que os hayáis estado cómodos y demás. Gracias. La verdad es que se han dicho cosas muy interesantes en conjunto de lo que se ha comentado. Recordar pues que hablábamos del tema de las barreras, que deben ser personalizables, particularizables, que deben ser más sencillas las herramientas en general. Hablábamos de las redes, pero en general más económicas, que hay un coste importante ya en todo el desarrollo de la familia, de los cuidadores, de las ayudas técnicas, etcétera. Cualquier euro de más es un coste importante. Hablábamos de que en los proyectos la sostenibilidad, la durabilidad, etcétera, pues es un reto que cuesta mantener en inversión, en producción, en la industrialización de esos proyectos, por la rápida evolución de la tecnología. Se planteaba también que las personas con discapacidad intelectual son unos usuarios más, entonces pues en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en el hogar, en la educación, en la formación, etcétera, pues tienen que tener acceso, ¿no?, a esas herramientas de una manera pues simple y adecuada. Las oportunidades en el trabajo pues también es un reto que está ahora mismo encima de la mesa. Hay un problema general, global, pero en el mundo de discapacidad más, y en el mundo de discapacidad intelectual parece que todavía más. Entonces, bueno, pues ahí hay que hacer una consideración y se hacía una llamada un poco al tema legal, decir, bueno, hay legislación que apoya el desarrollo de productos, el desarrollo de servicios, el tema del empleo, en el sentido de que si no se cumple se sancione. También hay medidas sancionadoras y hay una llamada desde aquí a que más aún que en cualquier otro momento se vigile que las cosas se desarrollen de una manera accesible, porque la ley y la legislación así lo implica, lo obliga, y es un derecho que hay que mantener, más que mantener, hay que conceder, que todavía muchos no lo tienen. Hablamos en el tema de las herramientas de trabajo, pues dentro del trabajo que la intranet sea accesible, herramientas de autoformación, por habilidades existen, pero bueno, pues que se apliquen, empleadores con apoyos. Hablábamos también de, bueno, pues que se decía, en las ciudades inteligentes, bueno, pues que sean inteligentes del todo, y para ello, pues que igual que hace el oído, que discrimina el ruido, pues que aquí también se discrimina la información no necesaria, que sea lo más fácil posible, como la lectura, podríamos decir, lo más fácil y entendible, inteligible,
que incorpore el mundo de las personas con discapacidad desde el inicio y que por tanto contemple en ese escenario de sociedad inteligente la diversidad que hay, y la diversidad es mucho más amplia que hasta ahora la que nos han ido mostrando, y que en esa diversidad pues tenga ayuda, soporte, información adecuada para todos los ámbitos de las personas, que sean saludables las ciudades también en ese ámbito, ¿no? Ya lo hablaremos, y bueno, pues que en principio la privacidad y la seguridad pues requieren un equilibrio adecuado y poco más. Es un placer, ha sido un placer estar aquí en la Fundación Síndrome de Down en Madrid. Nos ha acogido. Muchísimas gracias a todos, a Silvia Muñoz de FEAPS, Ana Gallardo, también FEAPS Madrid, Gerardo Herrera de la Universidad de Valencia, también pues a María José Rodríguez de la Universidad de Granada, y también pues como no, pues a María Luisa Verdú, pues anfitriona de aquí. Y muchísimas gracias a todos. Quiero volver a agradecer pues al equipo técnico, a los intérpretes de lengua de signos que han tenido que tener a veces un oído impecable para escucharnos, que hablamos bajito, pero han sido capaces de hacerlo perfectamente, a la Estenotipia y bueno, pues a las redes que nos han estado siguiendo, a las personas que han estado en Facebook, en Twitter y en otros ámbitos. Recordarles que todo esto puede rodar en la web de CENTAC, con lo cual van a tener el vídeo también a su disposición para poder verlo, releerlo o apagarlo cuando lo quieran. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.